Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Este programa, que es el número 21 de esta temporada número 15, año 2024, de este ciclo de política, información y cultura latinoamericana, lo estamos produciendo y compartiendo en el aire de las radios que nos retransmiten en distintos puntos del continente, radios comunitarias, radios universitarias, radios rurales, radios públicas de toda la Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, en las vísperas, en la proximidad inminente de una fecha bisagra en la región y en la historia reciente, que es la elección presidencial venezolana. Como quienes nos escuchan siempre saben, y si no, se darán cuenta por el nombre de este espacio, por los sonidos, por las piezas artísticas y por lo que decimos y por las voces que elegimos poner al aire, nuestro Al Carajo Radio nace del grito del comandante Chávez en la cumbre contra el Alca, parte de esa identidad política enraizada en la revolución bolivariana que encabezó el propio Hugo Chávez desde su llegada al poder en el año 2002 hasta su fallecimiento en 2013 y con una continuidad hasta el día de hoy en las manos de Nicolás Maduro, un heredero envuelto en un montón de problemas a lo largo del tiempo, situaciones externas de hostigamiento y de ahogamiento internacional, con los bloqueos, campañas y ataques permanentes encabezados por Estados Unidos y perpetrados por la oposición local, y también por problemas propios de la gestión, del anquilosamiento del proceso revolucionario, del desgaste también, los problemas económicos, políticos y demás. De manera que el 28J venezolano es una fecha clave que le puede poner, no un final, pero sí una pausa al legado chavista desde el poder, y puede sacudir el escenario político del continente si hay cambio o si hay continuidad. De las dos maneras, así será. Vamos a realizar en esta emisión la última aproximación a estas elecciones que van a suceder a la brevedad histórica luego de que finalicemos este capítulo que acá recién estamos comenzando. Venezuela y sus elecciones en la tapa. También vamos a tener noticias en voz propia directamente desde los distintos países de la región, con los reportes de los comunicadores y comunicadoras de las emisoras de los territorios. Y también vamos a tener historia con Juan Francisco Martínez Pería, literatura con Mavi Sosa y cine con Palis Carreira Griot. Pero antes del desarrollo de todo ese contenido, desde este humilde micrófono queremos responder a un anuncio que realizó Keiko Fujimori en Perú y que, de concretarse, también sacude el mapa político de todo el continente americano. Si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, podré entenderte y apoyarte. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera
regresar a la arena política. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa, me dijo, por supuesto. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. ¿Cuántos años ha estado preso? La edad que tiene mi hija, 16 años. 16 años privado de su libertad. Estaríamos ante una elección absolutamente épica, cinematográfica. Y yo lo que resalto de mi papá, además de que es un roble y tiene una fortaleza, es él el que nos da fuerza. 85 años, ¿no? 85 años. Yo creo que si él es el candidato presidencial, gana. Yo también. ¿Por qué Alberto Fujimori no debe ni puede ser candidato a la presidencia de Perú, más allá de este épico y emotivo momento construido por su hija Keiko y su periodista servicial y amigo Beto Ortiz? Lo dicen los movimientos y organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas del dictador. El genocida Fujimori no puede postular a la presidencia ni a la vicepresidencia de Perú porque fue sentenciado y condenado por crímenes de lesa humanidad, porque el indulto otorgado a su favor no le quita la culpa ni la responsabilidad plena sobre las masacres, violaciones, esterilizaciones forzadas y desapariciones de personas, campesinos, mujeres e indígenas durante su gobierno producto de un autogolpe en la década de los 90. Porque el lugar para los genocidas es la cárcel. En Perú, en Chile, en Argentina y en toda América Latina. Ahora sí, los primeros títulos, país por país y región por región, en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Y hablando de violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos, compartimos reporte informativo desde El Salvador con números alarmantes que deja el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en su llamado combate a las maras y al delito. Entre las personas fallecidas en el marco de operativos policiales irregulares y de violencia institucional hay también niños menores de edad. Informa Mónica Rodríguez, comunicadora de Radio Bálsamo desde el país centroamericano. Un saludo para toda la audiencia de Latinoamérica. El costo humano del régimen de excepción, la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, es alto. 265 personas adultas y 4 niñas y niños que han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes a su vez han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62.022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Estos hallazgos son parte del último informe de la Organización de Derechos Humanos Cristosal, denominado El silencio no es opción, una investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción, que también demuestra cómo esta suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres, mujeres y la niñez, de acuerdo a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de esta organización. Los objetivos de esta política hemos documentado que son personas en condición de pobreza o provenientes de sectores o comunidades en condición de pobreza. Entonces, con mayor énfasis, y por eso se dedica un capítulo a eso, en que el costo humano de este régimen ha impactado sobre todo a mujeres cuidadoras o buscadores de justicia y a los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un costo bastante alto, desproporcional respecto de lo que pretendía resolver el régimen de excepción, que en términos generales no justifica el tema de la seguridad. Es decir, todos tenemos derecho a la seguridad y todos esperamos seguridad y paz, pero esa seguridad y paz no puede estar sustentada en violaciones a derechos humanos.
La evidencia presentada en la investigación proviene de las 3.643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. Esta cifra, unida a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. 100% de la muestra que hemos tenido en los casos, no hay mayor evidencia, pruebas, indicios, no hay investigaciones previas, entonces las personas son detenidas, procesadas sin mayor evidencia, sin mayores pruebas. Entonces esto continúa en este segundo año del régimen. También hay que decir que las causas que motivan son arbitrarias, son detenciones arbitrarias, porque en esta muestra que hemos visto de casos, la mayoría de causas de detenciones son causas no legales. Cristosal llama al Estado salvadoreño a responder por todos estos señalamientos, garantizar justicia y reparación para las víctimas bajo custodia del Estado. También pide la liberación y reparación de las personas inocentes capturadas y que cumpla su papel con las niñas y niños en orfandad por estas políticas. Asimismo, exige justicia para las víctimas de las pandillas, quienes merecen conocer a los responsables a través de la identificación individual de sus actos. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, informó Mónica Rodríguez. Al carajo. Una crónica de la región. La noticia en Colombia ahora para un resultado optimista de políticas públicas que lleva adelante el gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, que es la reducción de la deforestación. Controla las madereras, a la agroindustria y la puja con sectores extractivistas muy poderosos para intentar preservar el ambiente. Informa Cristian Arismendi, periodista del grupo Comunicarte, en los departamentos del interior colombiano. Se anunciaron las cifras oficiales de deforestación en 2023, revelando que se deforestaron 79.256 hectáreas, presentando por segundo año consecutivo la cifra más baja del milenio. La ministra de Ambiente, Susana Mohamed, presentó la cifra consolidada de deforestación para 2023, confirmando que hubo una reducción del 36% en nuestro país. Esto significa que se pasaron de 123.517 hectáreas de deforestación en 2022 a 79.256 el año pasado. Esta reducción estuvo impulsada por una disminución del 38% en los 4 departamentos del arco de deforestación amazónico, los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta y el departamento amazónico de Guaviare, que son la puerta de la Amazonía colombiana. La disminución del 36% a nivel nacional, abro comillas, quiere decir que 44.262 hectáreas de bosque dejaron de ser taladas, cierro comillas. Así lo explicó el Ministerio de Ambiente. Entre 2021 y 2023, el acumulado de reducción de este delito en el país es del 54%. El Ministerio de Ambiente también explicó que las chacras de viento, uno de los fenómenos naturales que se presenta en la Amazonía, ha venido aumentando. Sin embargo, las causas principales de deforestación siguen siendo la praderización, las prácticas no sostenibles de ganadería y la infraestructura no planificada de transporte. En los departamentos del arco de deforestación amazónico, que representaron reducción del 57% en el departamento del Meta, 52% en Putumayo, 34% en Caquetá y también señala el 27% de reducción en el departamento de Guaviare. Las alertas tempranas presentadas en abril ya habían anticipado que la reducción en la deforestación habría sido entre el 25 y 35%. Esta reducción se debió a unas muy buenas cifras presentadas en los primeros 9 meses del año. El último trimestre, sin embargo, presentó un aumento en la pérdida de bosques que se extendió hacia los primeros meses de 2024. Este repunte que se da en la deforestación en los últimos años y primeros meses de cada año es habitual, pues es cuando se presenta la temporada de sequía en puntos donde se concentra este delito, pero como lo manifestó el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales no esperaban que el aumento se diera en los niveles en los que está ocurriendo. Según la ministra Mohamed, se ha mantenido una tendencia similar a años anteriores, que es baja por la temporada de lluvias. Desde Grupo Comunicarte en Colombia, les acompañó Brian Arismendi. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur.
Y la última escala para esta primera veloz recorrida por el continente americano con la información nos posiciona en República Dominicana. En el país caribeño continúan las quejas, los reclamos y las protestas contra el gobierno por la suba de la inflación de los productos de primera necesidad, la comida, que impacta en las familias. Roxana Marmolejos, periodista de la red UDECA, y la noticia con testimonios desde la nación caribeña. En República Dominicana, la carne de pollo ha subido entre 80 y 85 pesos la libra en los diferentes mercados del Gran Santo Domingo, poniendo en jaque la economía de las familias más vulnerables. Además de escasear debido a que la temporada de calor afecta a las fincas avícolas. Solo en las últimas 2 semanas el precio del pollo se ha incrementado, así lo reconocieron comerciantes al lamentar que las salsas han reducido significativamente sus ventas. Hemos comido huevo, que come pollo. El pollo de 80, 90 y es ahogado, que no sirve. Tú con 300, 400 pesos puedes comer, aunque sea arroz con pollo. Todo está caro, que todo sube de la noche a la mañana, que el alto costo de la vida ha incrementado mucho. Mientras los vendedores se quejan por las bajas ventas, los consumidores aseguran que se han visto en la necesidad y la obligación de readecuar el menú en sus hogares. Pero además de la escasez, los comerciantes también aseguran que los mayoristas han incrementado sus tarifas. Yo estoy comprando la misma aproximadamente entre 70 y 72 pesos la libra de pollo para yo revenderla aquí en el negocio, para mantener el negocio, pagar local, mantener la familia, y eso no da para nada. Comerciantes y amas de casa pidieron al gobierno hacerle frente al alza que ha experimentado la carne blanca en el país. Desde UDECA en República Dominicana les informó Roxana Marmolejos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Soy más de 1 millón de personas marchando en la Alameda, saltando tan fuerte que hace que tiemble la moneda. Soy los encapuchados que están en primera línea, por mis abuelos, padres e hijos arriesgó mi vida. Soy los ojos arrebatados de todos mis hermanos, viendo cómo el Estado viola derechos humanos. Soy la luz de un láser apuntando a la vista de los que se supone para protegerme se alistan. Soy un perro callejero usando un pañuelo, ladrando y mordiendo a ese vago traicionero. Soy aquel que sigue en duelo porque perdí a quien más quiero, pero por su memoria yo me levanté del suelo. Soy la mujer violentada, torturada y abusada por los siglos de los siglos, y frente a ti sigo parada. Soy esta cuchara golpeando tu cacerola, cada vez más fuerte hasta que juntos cambiemos la historia. Yo soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, vitalidad, sigo fuerte yo. Soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, humanidad. Soy el mapuche irreductible, no es en vano todo lo que luche. Alma invencible, soy un alumno sin estuche, dando examen libre, porque según la sociedad para estudiar yo no tengo el calibre. Soy el profesor que por romper un torniqueto y está preso, mientras un violador gracias a un uniforme sigue en eso. Soy un joven militar que arrojó su arma al piso y dijo no a la represión sin importarle el juicio. Soy ese inmigrante que a pesar de no haber nacido acá, de rojo, azul, blanco viste y sale a marchar. Soy esa barra brava que entendió que el enemigo no es con quien siempre compite, ahora debe ser su amigo. Soy ese artista que no puede dejar de escribir todo lo relacionado a lo que ocurre en su país. Soy las vidas que se perdieron, los que desaparecieron, pero por ello seguimos revolucionando el mundo entero. Yo soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, vitalidad, sigo fuerte yo. Soy dignidad, soy realidad, veracidad y de frente voy. Soy unidad, soy igualdad, humanidad. El pueblo. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. Úrsula, que también había despertado, le preguntó qué le pasaba, y él le contestó: estoy pensando otra vez en Prudencio Aguilar. No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche.
Aureliano comentó asombrado a la hora del almuerzo que se sentía muy bien a pesar de que había pasado toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a Úrsula en el día de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 150 horas sin dormir. 100 años de soledad, en la voz de Mavi Sosa en Al Carajo, letras de América Latina, de la pluma de García Márquez, y la música también. Lo que suena es 3-3, artista urbano chileno, la canción Dignidad. El pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Tenemos en nuestro continente ciudades, calles, monumentos y hasta equipos de fútbol de los que somos simpatizantes que llevan el nombre de personajes que están en las antípodas de lo que pensamos. En este capítulo de Al Carajo, en la columna de historia de Juan Francisco Martínez Pería, uno de ellos, Julio Argentino Roca. Hola Juan, bienvenido una vez más al programa. Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Siempre pienso en los vecinos y vecinas de la ciudad de Roca, en Río Negro, y en los hinchas de Deportivo Roca, que conozco muchos que tienen una ideología completamente opuesta, pero no pueden dejar de alentar a su camiseta naranja, de todas maneras, en estos vericuetos que nos da la historia. Sí, estas paradojas, ¿no? Estas paradojas de la historia, como vos bien decís. Se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Roca, el 17 de julio de 1843. Se están cumpliendo 145 años de la mal llamada Conquista del Desierto, que fue el proceso genocida que encabezó Roca hacia los pueblos originarios del sur. Y además estamos en el marco de un gobierno neoliberal, neocolonial, de ultraderecha, el gobierno de Javier Milei, que es un explícito reivindicador con muchísima fuerza, ¿no?, del gobierno de Roca y de toda la experiencia oligárquica de fines del siglo XIX. Así que qué mejor que retomar su figura y discutirla desde acá, ¿no? Y como vos bien decís, en una clave regional, en una clave latinoamericana, porque Roca fue una expresión más, ¿no?, de las élites oligárquicas de fines del siglo XIX que constituyeron eso que generalmente conocemos como orden oligárquico, orden neocolonial, y que los grandes medios de comunicación, las historias oficiales todavía hoy nos quieren vender como la época de oro, ¿no? La época de esplendor, por lo menos en el caso de la Argentina. Tal vez es a veces un poco diferente en otras partes de nuestra región, pero particularmente en la Argentina, Roca y su gobierno y su experiencia es fuertemente celebrada por las élites e incluso por historiadores e historiadoras de todo tipo y color. Algo que es muy importante también recordar es que el billete de 100 pesos, ¿no?, que hoy por hoy, bueno, tiene un valor muy magro, pero que en su momento fue el billete más importante. Históricamente está Roca en ese billete, ¿no? El hecho que se estableció en la década del 90 tenía Roca allí, y la representación del billete es muy fuerte, ¿no? Con por un lado su rostro, atrás, o sea, la parte de adelante del billete tenemos a Roca, ¿no?, su carita, y con el sol, ¿no?, y toda una serie de simbologías que representan el progreso. Y atrás del billete está una famosa imagen de Roca y otros generales habiendo finalizado la mal llamada Conquista del Desierto, sin ningún tipo de representación de violencia ni nada, ¿no?, como si eso fue un paseo militar, ¿no? Entonces ese billete muestra muy claramente lo que la élite ha querido representar de Roca, ¿no? Y es el día de hoy todavía que grandes diarios como La Nación, Infobae, Clarín, sistemáticamente reivindican su figura, ¿no? Algo que es interesante es que también Roca ha sido reivindicado por posiciones de izquierda en la Argentina, por posiciones más nacional populares, aunque por supuesto también ha sido fuertemente criticado, ¿no? Siempre pienso en Osvaldo Bayer, en la enorme crítica que él hizo contra Roca y su política de promover esto de quitarle el monumento de Roca, ¿no? Hay que recordarle a la audiencia de América Latina que hay un gran monumento cerca de la Plaza de Mayo, ¿no? Y justamente lo que se planteaba era derrocar a Roca, ¿no? Tirar abajo ese monumento y que en todo caso ese monumento pase a la estancia.
independencia. Roca tiene una trayectoria que es interesante. Él nace en el 43 en Tucumán, es uno de los grandes tucumanos de nuestra historia, ¿no? Bernardo de Monteagudo, afrotucumano muy importante, que tuvo otra línea totalmente distinta a la de Roca, y después figuras que sí formaron parte de la construcción de la Argentina oligárquica, Juan Bautista Alberdi, que fue de alguna manera un ideólogo, ¿no?, de lo que hizo Roca posteriormente y con quien Roca tuvo una relación y celebró mucho su figura, y por supuesto la figura de Nicolás Avellaneda, ¿no? Recordemos la audiencia que a partir de la Argentina unificada en el 62, en 1862, hay una seguidilla de presidencias fundacionales, ¿no? La de Mitre, del 62-68, la de Sarmiento del 68-74, la del 74 al 80 de Avellaneda y finalmente la presidencia de Roca del 80 al 86 y después la segunda presidencia del 98 a 1904, ¿no? Y Roca fue la figura hegemónica en este periodo que se conoció como el periodo del roquismo, ¿no? Desde la década del 80 hasta comienzo del siglo XX, también conocido como el Zorro, ¿no? Por su gran astucia y su capacidad política y su rosca política. Roca tuvo una trayectoria un poco singular y compleja, digamos. Obviamente formó parte del ejército, fue un general, apoyó a la Confederación urquicista en contra de Buenos Aires en la década del 50 y derrotó a Mitre en batallas militares en el 74, ¿no? Cuando Mitre se rebela en contra de Avellaneda, esgrimiendo que había fraude. También Roca participa de la trágica guerra de la Triple Infamia, guerra de la cual en algún momento hablaremos más en detalle, ¿no? Una guerra terrible que terminó con la destrucción de Paraguay. Pero lo más importante que hizo Roca fue el proceso de consolidación del Estado, ¿no? El Estado argentino, como otros estados de América Latina, tuvo su surgimiento sobre todo y consolidación en la década del 60, 80, después de largas guerras civiles, ¿no? Hubo un proceso de guerras civiles muy intensas después de la independencia y recién es a partir de la década del 60, 80 donde se consolida, ¿no? En el caso de la Argentina, ese proceso de consolidación se hizo sobre todo, de alguna manera, quitándole poderes y centralizando el poder de las provincias en el Estado-Nación, ¿no? Y fundamentalmente se hizo, y esto es lo más importante de la experiencia de Roca, aniquilando a los pueblos originarios, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta para la audiencia argentina que el país que nosotros nos imaginamos hoy por hoy es muy distinto al país que existía en el siglo XIX, porque la Patagonia, y cuando decimos la Patagonia decimos desde medio Buenos Aires para abajo, estaba bajo dominación de los pueblos originarios, que no habían sido logrados dominar por los españoles, y la zona del Gran Chaco y parte de Formosa también estaba bajo dominación de los pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios se habían logrado resistir la conquista española y justamente el país como el país de Argentina que se va formando, en realidad se va formando en el resto de lo que actualmente es nuestro país, hasta que en la década del 70 y particularmente en el 79-80, Roca lleva adelante esta mal llamada conquista del desierto. ¿Por qué decimos mal llamada conquista del desierto? Porque no era un desierto, digamos, más allá de lo árido que puede ser algunas partes de la Patagonia, eso efectivamente no era un desierto, había poblaciones originarias, había poblaciones que se habían mantenido libres y que van a ser casi totalmente exterminadas, ¿no? Sufriendo obviamente no solamente un genocidio, sino también la expropiación de su vida, la negación de su cultura, la negación de sus saberes, y esto es un doble proceso, no solamente hacia la Patagonia, que tal vez es el más conocido, sino también el proceso que se da hacia Chaco y Formosa, que es un proceso que llevó más tiempo y que sobre todo fue liderado inicialmente por Benjamín Victorica, otro general, digamos, que fue ministro de Defensa del gobierno de Roca. Y este es un proceso, como digo, terrible, genocida, y que va de la mano con la política de colonialismo interno que tienen las élites latinoamericanas, ¿no? Me parece esto muy importante. Sobre todo hoy por hoy estamos en este contexto de discutir, ¿viste?, si la Argentina es racista o no. Por supuesto que la Argentina es racista, y no solamente la Argentina es racista, sino que se ha fundado en base a políticas de colonialismo interno y de racismo interno. No solamente la Argentina, sino toda América Latina se ha construido de esa manera. Además del colonialismo que hubo en la época propiamente colonial, después de la independencia, las élites criollas tuvieron lógicas coloniales internas, ¿no?, hacia adentro, que tuvieron diferentes formas y diferentes lógicas, pero que su versión más extrema fue los genocidios. Hubo tres grandes políticas de recambios poblacional, digamos, algo que también ya hemos hablado en estas columnas. Las élites criollas detestaban a los propios pueblos y querían modificarlos. La forma menos violenta fue a través de la educación, y de hecho Roca impulsó la ley 1420 junto con Sarmiento.
lo cual a priori uno podría pensar que esa ley obviamente tiene una dimensión progresista porque implica una educación primaria obligatoria y laica, pero tiene un problema, que es que se hace bajo la apotegma civilización o barbarie, ¿no? Con una idea de que la cultura popular, la cultura mestiza, la cultura gaucha es una cultura detestable, bárbara, que debe ser absolutamente erradicada. Entonces esa educación tiene una dimensión colonial profunda. La otra estrategia fue la estrategia migratoria. En toda América Latina se buscó un cambio poblacional introduciendo inmigrantes europeos. En el caso argentino fue donde más éxito tuvo, entre comillas, en función de sus propios objetivos, y la dimensión más dura fue la genocida. Y estos genocidios de los pueblos originarios no ocurrió solamente en la Argentina, digamos, en esta época, también casi a la misma época ocurrió en Chile, ocurrió también en la misma época en el gobierno de Porfirio Díaz en México. En otros lados el genocidio fue menos pleno, pero también en Centroamérica, en Perú, en Bolivia, donde hubo lógicas de trabajo forzado, semiforzado, de racismo estructural violentísimo y también de robo de tierras, ¿no? De un proceso de apropiación de tierras. Esto también es muy importante. El proceso de genocida que se da en la mal llamada conquista del desierto no solamente implica el aniquilamiento de poblaciones a las cuales consideraban inferiores racialmente y poblaciones bárbaras, sino que a la misma vez, y esto es muy importante, implica una expropiación masiva de las tierras que queda en manos de muy pocas familias, digamos, ¿no? Viene a consolidar, fortalecer la oligarquía argentina, que ahora deja de ser de alguna manera una oligarquía de Buenos Aires y empieza a ser una oligarquía más nacional. Hay una suerte de alianza oligárquica. Otra cosa muy importante que va a hacer Roca, va de alguna manera a consolidar el territorio. Es muy importante cuando uno piensa el Estado es un aparato de dominación que tiene una serie de monopolios, entre ellos el uso de la violencia legítima, y que es un aparato de dominación sobre un pueblo y un territorio. Justamente lo que logra Roca es consolidar el territorio, ¿no? Y obviamente expropiar parte de ese territorio para esas élites oligárquicas. Y la otra cosa fundamental que va a hacer Roca es el proceso de federalización de Buenos Aires, ¿no? Esta federalización de Buenos Aires es muy importante porque de alguna manera concluye la guerra civil permanente en torno al puerto de Buenos Aires. Buenos Aires controlaba el puerto y entendía que el puerto era de Buenos Aires, y el resto de las provincias entendía que el puerto era a nivel nacional y que los recursos tenían que ir para toda la nación. Roca efectivamente derrota a Buenos Aires, digamos, a caballo de la presidencia de Sarmiento y de Avellaneda y su propia presidencia, se termina federalizando Buenos Aires, y eso se hace con un proceso violento, digamos, ¿no? Hay una rebelión de Buenos Aires en contra del Estado-Nación, y Roca reprime esa rebelión y derrota a Buenos Aires, y esto ha dado lugar a que algunos sectores nacional populares entiendan que Roca era un líder federal, era un continuador del ideario federal y en última instancia quien derrota a Buenos Aires. Yo creo que esta es una interpretación muy, muy exagerada. Me parece que efectivamente había tensiones entre Roca y Mitre, por ejemplo, y que efectivamente Roca derrota políticamente a Mitre, pero sin lugar a dudas hay una clara continuidad y una clara coincidencia en los objetivos máximos de esa oligarquía argentina, ¿no? Efectivamente Roca consolida el Estado, pero el Estado que consolida es un Estado oligárquico, es un Estado neocolonial. Digamos, va a haber un gran impulso al modelo agroexportador, un gran impulso a la relación dependiente con Inglaterra, ¿no? Y Roca va a ser el gran constructor de ese Estado, que en definitiva es una continuación del proyecto de Buenos Aires, pero por otros medios. Una contradicción más, la mencionaste, es entonces que Roca le apuntamos un montón de cosas negativas y malas para la historia, pero a su vez es el que terminó de consolidar lo que hoy conocemos como país, como Estado. Sí, a ver, esto igual no nos debería sorprender, porque digamos, los estados a nivel global siempre fueron constituidos por élites, digamos, ¿no? Quiero decir, en general. Entonces, obviamente, fue la élite argentina la que construyó el Estado. El tema es cómo lo construyó. El Estado que construyó, primero principal, se hizo en base a procesos genocidas, como veníamos diciendo antes, procesos genocidas hacia los pueblos originarios, procesos genocidas hacia los pueblos mestizos, afrodescendientes, los gauchos, obviamente con una política represiva también hacia los caudillos federales y hacia las provincias, y en esta misma línea se constituye un Estado que en el mejor de los casos es una colonia próspera, ¿no? Una colonia dependiente, agraria, con una economía primaria, dependiente en ese momento fundamentalmente de Inglaterra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y otros son los que constituyen y consolidan el Estado-Nación. El tema es qué tipo de Estado-Nación y qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Cómo discutimos y cómo rompemos con eso.
Claro, no un Estado de Nación integrado a América Latina, a la región emergente, sino, como dijiste, un Estado de Nación neocolonizado. Totalmente, digamos. Justamente esto es muy importante y ya lo hemos señalado en estas columnas. Los Estados-nación latinoamericanos se crearon a espaldas de América Latina. Digamos, la hipótesis de conflicto de nuestros ejércitos durante mucho tiempo, y no sé si todavía hoy habrá que ver, era el vecino Chile, el vecino Brasil, digamos, esa era la hipótesis permanente de conflicto, y se hizo a espaldas de los países vecinos, negando su cultura, negando la integración, ¿no? Negando el legado hispano también, y mirando hacia afuera, mirando hacia Inglaterra, mirando hacia Estados Unidos, mirando hacia Francia, con una economía abierta, ¿no? Una economía liberal, librecambista, abierta, y una economía primaria, agraria, con una lógica neocolonial. Por eso, y esto es muy importante y siempre lo subrayo, las élites argentinas tienen una doble lógica, una lógica de colonialismo interno y a la misma vez una lógica neocolonial. Esto, el ejemplo para mí, uno de los ejemplos más cercanos y más claros en los últimos tiempos fue la política de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad en la época de Macri, ahora sigue siendo, pero con el gobierno de Milei, que Patricia Bullrich definía a los mapuches, ¿no?, como enemigos de la patria, ¿no? Y la RAM y todo ese divague que habían armado como enemigo de la patria, o sea, los pueblos originarios que sufrieron toda esta violencia que estamos comentando son los enemigos de la patria, lo cual es un delirio, y a la misma vez que estaban haciendo eso, el gobierno de Macri estaba haciendo todos los acuerdos posibles con Inglaterra, entregando todo lo entregable, digamos, ¿no?, en las Islas Malvinas. Entonces, nuestros verdaderos enemigos, que son los imperios, son vistos como amigos, y quienes deberíamos reivindicar, que son los pueblos originarios y el resto de América Latina, son vistos como enemigos de la patria. Eso es lo que se crea en el siglo XIX y se consolida en el tiempo. Julio Argentino Roca en la historia, con Juan Francisco Martínez Pería aquí en Al Carajo. Bueno, como metáfora, sigue en pie la ciudad, los nombres de las calles, el monumento, el equipo de fútbol, pero con el billete que tiene la cara de Roca, en Argentina se compran 2 caramelos. Sí, es una buena metáfora. Juan, muchísimas gracias. Historiador, docente de la Universidad Nacional de las Mares de Plaza de Mayo de Argentina, de la educación pública latinoamericana, siempre presente en este programa. Muchas gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Nos hablamos la semana que viene. Seguimos en Al Carajo, episodio 21, temporada número 15, año 2024. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Pon tercera, vamos. ¡Suelta el freno! Ahora se suma a los micrófonos Palis Carreira Griot. De su mano ponemos en marcha este espacio que refleja la producción audiovisual de América Latina. Películas y más películas de todo el continente. Hola compañero, hola a todas las audiencias de Al Carajo. En esta oportunidad el cine nos lleva para Ecuador con la película Santa Elena en bus. No te vayas. Este drama es del año 2012 y tiene una dirección de Gabriel Páez. En Santa Elena en bus nos vamos a encontrar con la historia de un día en la vida de Severino, quien es un joven conductor de bus, que durante su trayecto hacia Santa Elena va llevando gente y se va a encontrar con más de un contratiempo que le va a demorar la llegada a su destino final. ¡Medardo! ¡Ese viene negro! Cuenta la leyenda que en Semana Santa las doncellas no pueden tocar el mar, porque algo muy malo les puede pasar. Vamos, Juan, rápido. Durante la historia, durante la película, vamos a vivir en cada parada de este bus distintos mitos, leyendas y tradiciones de Ecuador por medio de distintas historias que se van a ir entrelazando durante toda la película y que tocan temas como el amor, la vida, la muerte, tradiciones y costumbres. Esta película es el resultado del trabajo de varios talleres cinematográficos que se realizaron desde el Ministerio de Cultura ecuatoriano durante 2012, donde los participantes de estos talleres también actuaron, hicieron cámara, sonido, elaboraron el guión y codirigieron junto a Gabriel Páez para esta película, para las historias y para el resultado final. ¡Suban! ¡Caliente, Palmón! ¡Suban, Santa Elena! ¡La libertad! Avance, siga.
van a poder ver cuando vean la película Santa Elena Bus. Después de esta ficción, van a ver una parte mini documental durante los créditos donde se van a poder escuchar los testimonios de las diferentes experiencias de los integrantes de estos talleres quienes participaron. La mayoría, en realidad todos por primera vez haciendo una película, y bueno, cuentan un poco su experiencia y las expectativas que habían tenido al principio y lo que fue después la película. Me llamaba mucho la atención la cámara, el sonido, actuar. Ni tenía idea que iba a actuar. No quiero el papel principal porque me va a dar nervios y a lo mejor no lo voy a hacer bien. Escena 14B, toma 3. Muy interesante Santa Elena en Bus. Vamos a ver muchas tradiciones y vamos a ver muchas creencias de Ecuador, así que no se la pierdan este drama de Gabriel Páez del 2012, Santa Elena Bus, película ecuatoriana que la encuentran en las plataformas. Suban. Vamos a llegar alto. 25 centavos. Comáis Seferina, yo soy Montaraz. Me voy para el monte, me voy a cortar. Leña para el carbón, maruta, leña para el carbón, leña para el carbón. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. ...28J, elecciones en Venezuela, cambio o continuidad... Nicolás Maduro candidato a la reelección para un tercer mandato y la oposición antichavista aglutinada desde la Mesa de Unidad Democrática tras la candidatura del septuagenario diplomático y ex embajador Edmundo González, que se presenta como reemplazante de María Corina Machado, la referente de la derecha pro-norteamericana, que había sido ganadora de las internas del sector, pero impedida de participar por la declaración de nulidad y falta de avales de ese proceso interno por parte del Consejo Nacional Electoral. Además de Maduro, por el oficialismo chavista, y de González, por la plataforma unitaria opositora, hay otros 8 candidatos de distintas extracciones, desde el centro a la izquierda y a la derecha, no alineados con ninguno de los dos grandes polos, y con lejanísimas chances de poder pelear la primera magistratura nacional. Y por fuera de estos sectores, en el tramo final de la campaña, varios otros referentes y partidos se fueron volcando hacia uno y otro lado. Y esto puede ser lo definitorio en esta elección, por primera vez muy reñida, según las encuestas de un lado o del otro, si las promediamos, y también, como siempre, cuestionadas y deslegitimadas desde Estados Unidos y desde la oposición más reaccionaria, como cada vez que desde el año 2002, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro ganaron los comicios nacionales para mantener el proceso de más de 20 años en el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela. De los que se inclinaron y suman votos puntualmente para Maduro, aparece el dirigente juvenil Carlos Prosperi, que se sumó al llamado del oficialismo de confluir en un frente antifascista en defensa de la democracia para evitar la vuelta de la derecha. Así recibió Maduro el apoyo de Prosperi. Hay un joven, no sé si vieron las noticias, yo estaba en el camino y me leyeron unas noticias. El líder joven Carlos Prosperi de la oposición se declaró independiente, criticando fuertemente a la derecha extremista, denunciando la corrupción de Guaidó y toda esa gente y los planes de violencia y de Guarimba, y dijo: a partir de hoy me declaro independiente, le anuncio mi apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro, que es el único que puede garantizar la paz y la recuperación plena de la economía. Yo te digo a ti, joven Carlos Prosperi, que te formaste en la Acción Democrática y en la oposición, he escuchado tus críticas, pero te digo, aquí en este proyecto cabemos todos. Bienvenido, Carlos Prosperi, a esta gran fuerza de cambio y transformación por una Venezuela mejor. Bienvenido, no te conozco, pero te digo, aquí en este proyecto cabemos todos. Bienvenido, Carlos Prosperi, a esta gran fuerza de cambio y transformación por una Venezuela mejor. Bienvenido.
Nicolás Maduro comparó este frente antifascista al que convoca a distintos sectores de la política y de la sociedad venezolana en defensa de la democracia, la paz, la estabilidad y la constitución, y para evitar que vuelva a la derecha, lo comparó a lo que pasó en las elecciones francesas, con un frente de la ultraizquierda al centro para evitar el avance de Le Pen y de la ultraderecha fascista en el país europeo. Del otro lado, por la plataforma unitaria que encabeza la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, Edmundo González, el candidato, con la antichavista María Corina Machado detrás, y denuncian, manejando verdaderamente los hilos de lo que podría ser un gobierno surgido de este conglomerado opositor apoyado por los Estados Unidos de América. El discurso también es de paz y de cambio democrático, a pesar de que dentro de las filas de este espacio hay sectores extremistas que fueron protagonistas de las llamadas guarimbas y revueltas contra el gobierno, y partícipes también de la fallida experiencia de la presidencia interina paralela fraguada en la persona de Juan Guaidó. Edmundo González, el candidato, habla de esperanza y convoca a la sociedad venezolana. Estimados compañeros y compañeras, quiero expresarle mi más profundo compromiso en la solución de los enormes problemas que están viviendo los venezolanos, que hemos dedicado nuestras vidas a la construcción de una Venezuela de progreso. Como he dicho en repetidas oportunidades, tengo un compromiso profundo con la justicia social. Desde el primer día de mi gobierno, esta injusta situación la vamos a enfrentar. En especial, mi compromiso con cada uno de ustedes es la dignificación de la vida de todos los jubilados de este país. Ustedes son la imagen del esfuerzo, del sudor que ha hecho a pesar de haber tenido el peor de los gobiernos de nuestra historia, y que podamos seguir sintiendo esperanzas. No es solo absolutamente injusto que las pensiones lleguen a $5 mensuales. También la soledad a la que nos han forzado, separándonos de nuestros hijos y nietos, expulsándolos a buscar una vida mejor y ayudarnos en nuestro camino. Esta situación tiene un único responsable y ustedes saben perfectamente quién es. Un poder que desprecia a quienes aportamos la experiencia no merece estar ni un día más al frente de la conducción. Edmundo González, el candidato de la oposición, en una de sus últimas recorridas de campaña, reunido con jubilados y jubiladas, marchas multitudinarias en Carabobo, en Caracas, en Mérida, en distintos lugares de toda Venezuela, tanto del antichavismo como del chavismo. Encuestas contrapuestas. Las firmas privadas cercanas a la oposición hablan de 15 puntos de ventaja a favor de Edmundo González. La más exagerada, poco creíble, de una firma llamada Megaanálisis, habla de un 70% a 12% a favor de la oposición. Del otro lado, una consultora llamada Paramétrica, sobre 3.500 casos en todo el país, da un triunfo de Maduro por el 51% de los votos contra un 29% de la oposición. Interfaces y Dataviva dan a Maduro con un 54 y 56%, también con más de 30 puntos de ventaja. Y la encuestadora Seca Consultores da un empate técnico en torno al 30 o 32% entre ambos candidatos principales. Con este parámetro, el temor es que, una vez más, depende cómo termine la elección, si gana Maduro, la oposición no reconozca la transparencia de la elección, cosa que vienen haciendo sistemáticamente desde el año 2002, cuando Hugo Chávez llegó por primera vez al poder con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en contrario, si gana Edmundo González, con María Corina Machado por detrás, ¿qué hace Maduro? ¿Qué hace el chavismo? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas bolivarianas? Todo se dirime en la jornada del 28J. En sus últimos actos de campaña, Nicolás Maduro justamente recurre, además de al presente y una recuperación económica que vino presentando Venezuela en los últimos tiempos contra las sanciones y el bloqueo norteamericano, también recurre a la historia, al legado de Chávez, cuya figura
sigue siendo muy querida y sigue teniendo mucha popularidad y ascendencia en vastos sectores populares de toda Venezuela. También elevaré mi oración por ese hombre que está en ese retrato. Y le diré, en sus 70 años, al comandante Chávez, mi comandante, 70 años has cumplido y el pueblo no te falló. Ahí está esta victoria, que es el regalo de Venezuela entera, por tu sacrificio, por tu amor. ¿Me permiten pedirles algo? Cuando esté certificada la victoria, todas las familias, todas las comunidades y todo el pueblo, aquí en la Concepción, en el Zulia, vamos a lanzarnos a las calles a celebrar en paz, con alegría y a defender la victoria. A la vuelta del 28J, elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, bisagra política en el continente, continuidad o cambio para el proceso de la Revolución Bolivariana y sus 22 años ininterrumpidos en el poder. Libro número 2. Un nuevo pasaje de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en Al carajo. El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos del corazón de Tita. Supo entonces que amaba nuevamente a la vida, a ese niño, a Pedro, inclusive a su hermana odiada por tanto tiempo. Tomó al niño entre sus manos, se lo llevó a Rosaura y juntas lloraron un rato, abrazadas a él. Después, siguiendo las instrucciones que Nacha le daba al oído, supo perfectamente todos los pasos que tenía que seguir. Cortar el cordón umbilical en el lugar y momento precisos, limpiar el cuerpo del niño con aceite de almendras dulces, fajarle el ombligo y vestirlo. Cuando por la noche llegaron mamá Elena y Chencha, se admiraron del profesional trabajo que Tita realizó. Envuelto como taco, el niño dormía tranquilamente. Pedro no llegó con el doctor Brown hasta el día siguiente, después de que lo dejaran en libertad. Su retorno tranquilizó a todos, temían por su vida. Ahora solo les quedaba la preocupación por la salud de Rosaura, que aún estaba muy delicada e hinchada. El doctor Brown la examinó exhaustivamente. Fue entonces que supieron lo peligroso que había estado el parto. Se mostró muy sorprendido de que Tita la hubiera asistido con tanto aplomo y decisión en condiciones tan poco favorables. Bueno, ¿quién sabe qué le llamó más la atención? Si el que Tita la hubiera atendido sola y sin tener ninguna experiencia, o el descubrir de pronto que Tita, la niña dientona que él recordaba, se había transformado en una bellísima mujer sin que él lo hubiera notado. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Leyó Mavi Sosa, Como agua para chocolate, para llegar al final de esta emisión número 21 del 2024. Y antes, en la primera parte de este capítulo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, el otro libro que nos acompaña, rescatado de nuestra Biblioteca Universal Latinoamericana. Mavi Sosa en las lecturas y también en los contenidos culturales en el aire y en nuestro canal de YouTube y redes sociales, Al Carajo Radio. Lo tuvimos también en los micrófonos a Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia. Fuimos país por país y región por región con distintas voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de los distintos pueblos de nuestra América. Estuvo Palis Carreira Griot con el cine, con una producción ecuatoriana en esta oportunidad. Y también visitamos Venezuela con las voces de la campaña, ya al borde de la inminente elección presidencial de este 28 de junio en el país bolivariano. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en la conducción y producción periodística. Nos despedimos de esta manera, hasta nuestro próximo encuentro radiofónico. Sonamos en distintos horarios de la semana y del fin de semana, en la programación de cerca de 50 radios comunitarias, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay.
y también en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Nos pueden encontrar con las emisiones en directo y con el acceso al archivo del material que producimos en esta temporada número 15 y en todas las temporadas anteriores de nuestro ciclo. Esto fue todo por esta oportunidad. Nos encontramos en la próxima vuelta. Gracias por la escucha. Esto fue el episodio número 21 de este año 2024 de Al Carajo. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante